Así que, pues entrando en materia, mi querido Alberto Nájar, pues vámonos dando entrada a nuestra primera invitada, que es pues Andrea Chávez, diputada federal electa, que entrará en funciones este 1 de septiembre y a quien le damos la más cordial bienvenida. Andrea Chávez, buenos días, bienvenida. Buenos días, Ernesto, Alberto. Siempre es un gusto compartir espacio con ustedes aquí en Rompeviento. Un saludo a la audiencia. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días, bienvenida. A ti te toca muy cerquita en Ciudad Juárez toda la situación de Estados Unidos que la está viendo muy mal en términos también de la pandemia, ¿no? Perdón, pero la primera pregunta no era esta, pero es que la verdad que es impresionante cómo está evolucionando o involucionando este tema de los contagios. Desde luego, como ustedes saben, Ciudad Juárez vive una realidad transfronteriza. Muchos de los mexicanos que aquí habitan laboran en El Paso, Texas. Muchos de nuestros connacionales mexicanos terminan en El Paso, Texas, poniendo un negocio, a lo mejor en el centro. Compartirles que fue en la pandemia que pues quebró todo el centro del Paso, que lamentablemente eran los negocios que mantenían a muchas familias mexicanas. En este momento se mantiene cerrada la frontera territorial, digamos peatonal. Podemos entrar por aire hacia los Estados Unidos, pero no a pie. Entonces muchas familias la están pasando muy mal. Hay otras tantas que pues han estado separadas durante estos casi 2 años de pandemia y han estado pues teniendo que comunicarse vía Zoom, al igual que hacemos nosotros y nosotras ahora, pero ojalá podamos ya agilizar el tema de la apertura de la frontera, porque además pues para eso fue también la vacunación de personas de 18 a 30 años acá en la frontera. Una de ellas fui tu servidora hace unos cuantos días con la primera dosis de la vacuna Pfizer, y entonces esperaríamos que ya el siguiente mes estuvieran abriendo la frontera con Estados Unidos. Ya, pues gracias, Andrea Chávez. Andrea, finalmente llegó el día de la consulta, ya está el resultado, 7.11% o 7.1 es lo que fue la votación, la gente que participó, o podríamos decir que logró participar o que pudo participar contra viento y marea, a contracorriente. Se dio una situación que ya se ha estado señalando, se ha estado hablando también en mesas, en foros y demás. Andrea Chávez, en lo que toca una valoración tuya, va a estar la disputa ahorita de las narrativas de que si fue un fracaso, los grandes y poderosos medios de comunicación lo estarán señalando así, así se mostró incluso en los encabezados de los primeros diarios, en los diarios más importantes del país, en cadena nacional, pues es un golpeteo constante. Y por el otro lado está la otra corriente pro López Obradorista, que no, pues que fue un logro, y pues siempre se están echando la pelota de que es el fanatismo de acá, es el fanatismo de acá. Desde tu valoración, ¿cuál es tu diagnóstico de qué es lo que sucedió en esta consulta popular? Y ya más adelantito entramos al papel del Poder Legislativo, que es uno de los temas que nos interesa. Pero ¿cuál es tu balance, Andrea Chávez, de esta consulta? Sí, contarles que desde mi opinión a mí me ha resultado como un déjà vu. Al día siguiente de las elecciones inmediatas anteriores, en donde se renovaron 15 gubernaturas, muchos congresos locales, diputaciones federales, diputaciones locales, presidencias municipales, pues al día siguiente, incluso ese mismo día, pues estaba la batalla de las narrativas, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Quién había ganado? ¿Cuál había sido el partido que más había perdido y cuál había sido el partido que más había crecido? Yo en ese momento, pues sentía que era nada más un debate por la posverdad y que pocas personas hacían un esfuerzo real para analizar lo que en verdad había sucedido. Lo mismo está pasando ahora, ¿no? Unos cuantos dicen que fue un fracaso porque no se pues consiguió el 40% de participación mínimo para que fuera vinculante esta consulta popular, es decir, 37 millones de mexicanas y mexicanos que fueran a emitir su voto en alguna de las mesas receptoras.
y lo que sí pudimos ver es que tuvimos poquito más del 7% de participación, esto es poquitito más también de 6,5 millones de votantes, ¿no? Desde mi punto de vista, a mí me parece que para hacer un primer ejercicio de esta naturaleza, 7 millones de votos, 7 millones de opiniones no son nada desdeñables. Hacíamos una comparación de que es pues prácticamente toda la población del país de Paraguay, prácticamente 2 Uruguays, prácticamente pues toda la población también de Hong Kong. Me parece que es verdaderamente reseñable porque ya lo decías tú, Ernesto, pues nadamos contra marea, por contracorriente. ¿Por qué? Porque iniciando pues teníamos problemas de origen estructurales en el tema de la consulta, que pues fueron también impulsadas por los consejeros del INE, particularmente el presidente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que han pues demostrado a través de redes sociales, medios de comunicación y en los espacios públicos ser abiertamente francos opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a las iniciativas de Morena del partido en el cual yo milito. Estos problemas estructurales pues eran varios. Uno de ellos, por supuesto, que nuestras y nuestros connacionales en el exterior no pudieran votar a pesar de que es una obligación del Instituto Nacional Electoral desde la ley reglamentaria de la consulta popular, pues poder establecer los mecanismos para que los migrantes puedan votar. Decidieron que no iba a haber casillas ni un esfuerzo dentro de los consulados o de las embajadas para que pudieran votar nuestros connacionales. Muchos decimos, y creo que llevamos razón, porque sabemos cuál sería hubiera sido el sentido del voto de nuestras y nuestros migrantes que han tenido que salir muchas veces huyendo de la violencia o también buscando oportunidades laborales, educativas o algunos otros también que han tenido que salir del país producto de la persecución política. Eso en un primer momento, ¿no? Un primer vicio. El segundo gran vicio era el número de mesas receptoras a instalar, porque pues el INE argumentó que no tenía los recursos necesarios para poder instalar tantas casillas como estuvieron en el proceso electoral inmediato anterior, cosa que pues francamente parece falta de voluntad, como lo decía el presidente de la República el día de ayer en la conferencia mañanera, porque como ustedes saben, el INE es uno de los institutos, uno de los organismos autónomos más onerosos, más caros para el Estado mexicano. Y por supuesto, el tercer gran problema estructural de fondo también para emitir el voto el día domingo, el 1 de agosto, fue que no había mesas receptoras especiales o casillas especiales, es decir, quienes estuvieran fuera de sus hogares o o alejados de sus secciones electorales no podrían tampoco emitir su voto. Tal fue el caso de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, de la mitad de mi familia que estaba fuera. Muchos sí pudieron regresar a sus municipios a poder emitir su voto, pero algunos otros no, y entonces no pudieron emitir su opinión este 1 de agosto. Esas tres son como, digamos, las fallas, digamos, originarias, los errores estructurales. Y hay otras tantas. Por ejemplo, no hubo una campaña clara de parte del Instituto Nacional Electoral de convocatoria hacia la ciudadanía para llevarlas y llevarlos a votar este 1 de agosto. Yo estuve muy pendiente de la televisión, había unos cuantos spots en algunas televisoras, en Milenio por ahí salían algunas cosas, en Foro TV por ahí salían algunas otras, pero no lucía ni siquiera sistemático de todos los días a las 8:30 de la noche, a veces eran como espontáneos, ¿no? Tampoco desde radio, pero lo que sí vimos fue una contracampaña de facto de parte del INE y por lo menos también muy abierta de parte de los expresidentes Vicente Fox,
Felipe Calderón y bueno, de sus allegados y de muchos medios de comunicación tradicionales, ¿no? Diciendo que no salieran a votar. Vimos, por ejemplo, escuché yo a Suárez Vélez con Aristegui en su podcast de Aristegui Noticias de CNN, pues haciendo un llamado a no salir a votar. Y eso lo vimos de manera sistemática todos los días, que porque la pregunta era, pues, muy confusa. Yo también estoy de acuerdo con que la pregunta era confusa, pero no la redactó ni el presidente de la República, ni el comité promovente, ni nadie, ni ningún ciudadano, ni siquiera los diputados o senadores, sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que están encargados de interpretar el orden constitucional de este país. Y bueno, también, por supuesto, ese día, el 1 de agosto, hubo otra serie de irregularidades. Por ejemplo, el cambio, pues, a último minuto de muchas mesas receptoras, de la ubicación de muchas mesas receptoras, muchos lugares inaccesibles en donde estaban las mesas receptoras, a pesar de que hubo muchas y muchos ciudadanos que llegaron con el INE a decirle, aquí está mi casa, yo te presto mi casa, tengo buena accesibilidad, vivo en una zona relativamente sencilla para llegar, pero francamente la mayoría de estas mesas receptoras fueron instaladas de mala fe, y no lo digo nada más yo, lo dice, por ejemplo, Sabina Berman, que tuvo que votar en un sótano, en un estacionamiento subterráneo, en el que ni siquiera estaba señalizado que allí pues estaba una mesa receptora. Entonces, con estos todos vicios de origen y también que fueron llevados el mismo día. El último de ellos que quiero mencionar y que me parece súper preocupante es que hubo una cancelación anticipada también de muchas boletas desde las 10 de la mañana, desde las 12 de la mañana o desde las 2 de la tarde. Muchos de los funcionarios de casilla o de estas mesas receptoras del INE tenían la instrucción de parte del Instituto Nacional Electoral de cancelar las casillas a pesar de que no había terminado siquiera la mitad del día de la jornada electoral. A pesar de todo eso, salieron 7 millones de mexicanas y mexicanos a votar, cosa que a mí, francamente, me parece una hazaña. Yo sí felicité a los que participaron y yo sí me congratulé de haber, por supuesto, formado parte de este primer ejercicio de democracia participativa. Andrea, dentro de toda esta reacción a los días, del día siguiente de la consulta y dado los resultados que se alcanzaron, en esta reacción no han faltado, por supuesto, las descalificaciones, los cánticos de victoria, los vaticinios, inclusive de algunos que ya están adelantando vísperas. En fin, pero lo que me llama la atención y te quisiera preguntar, Andrea, es este señalamiento que se ha también repetido mucho, en el sentido de que el resultado de este domingo es como una radiografía de la situación actual de Morena, el partido en el gobierno, y también, por supuesto, una muestra de en dónde se ubicaría o se pretende ubicar la presencia, el respaldo al presidente López Obrador. Ustedes, tú, como parte del grupo parlamentario de Morena en la próxima legislatura, ¿crees tú que esto es una medida de cómo es la capacidad de movilización de Morena, si es que se quiso meter, pues, porque, aunque entiendo que no puede legalmente participar, pues siempre a manera a título personal puede haber formas de promoción? Entonces, no sé si tú coincides en que esto se pudiera utilizar como una especie de termómetro para el poder político de Morena. Y dos, perdón, pero también en esta discusión se ha planteado que lo que ocurrió en la elección del 6 de junio, el resultado electoral, sobre todo en Ciudad de México, y la movilización que hubo para esta consulta, es una llamada de atención para lo que puede ocurrir el próximo año, en 2022, pero sobre todo también para que se empiece a quitar la idea de la invulnerabilidad del respaldo presidencial, del respaldo que tiene el presidente de la República. ¿No sería el momento de hacer una revisión de la actuación de Morena, de la 4T, corregir lo que sea que corregir y entender que a lo mejor también hay posibilidades de que el respaldo popular pueda ir cayendo todavía más, Andrea?
Sí, siempre es momento de hacer revisión, querido Alberto. Siempre es momento de pararte y decir, estamos haciendo bien las cosas, estamos entendiendo los momentos de coyuntura, estamos convenciendo a los corazones o simplemente estamos hablándonos unos a los otros y tratando de convencer a los convencidos. A veces pareciera que eso es. Ahorita entro en esa reflexión, pero no sin antes decirles que por supuesto que lo más representativo de cómo anda el feeling con la Cuarta Transformación, cómo anda la aprobación hacia el movimiento que inició Andrés Manuel López Obrador y que ahora le toca encabezar como presidente de la República. Me parece mucho más acertado el poder compararlo con las elecciones efectivamente del 6 de junio. ¿Por qué? Porque pues son unas elecciones en donde la participación fue más alta. Tuvimos una participación bastante reseñable como para haber sido una elección intermedia, es decir, que no había elección para la presidencia de la República, suele bajar un poco más la participación. Y Morena pues tuvo una amplia confianza de parte de la ciudadanía en muchas entidades federativas. Ganamos, ya lo saben ustedes, 11 de las 15 entidades federativas en juego y algunos se atreven a decir que 12. Nuevamente, yo no me atrevo a tanto, pero me parece que esa muestra es mucho más representativa de la sociedad que esta en el sentido de cuánta gente en números absolutos fue a votar. Porque si nos ponemos nada más a revisar dentro de la cantidad que fueron a votar, dividir el pastel de cuántos partidos políticos, a cuántos se fueron los votos, o en este caso de la consulta popular, a dónde se fueron los votos, al sí o al no, en números netos absolutos es mucho más representativa la elección del 6 de junio. Ahora bien, ¿qué pasa? Tenemos una muestra de 7 millones de mexicanas y mexicanos. Yo lo decía en un tuit hace poco. Las encuestadoras para decir que el margen de error de representatividad de sus encuestas es más o menos del 4%, 3%, de entre el 2% y el 4%, es una muestra de 400 personas. ¿De cuánto sería el margen de error entonces con una muestra de 7 millones de personas en donde más del 97% de estas están a favor de que se esclarezcan los hechos del pasado? Es una muestra muy representativa, es decir, no son solo 7 millones de mexicanas y mexicanos que salieron a votar y que todo el resto, el 93% de la sociedad mexicana está a favor de que no se esclarezcan los actos, ¿no? Esa es la narrativa que ha intentado impulsar el expresidente de la República, Vicente Fox, Felipe Calderón y todos sus personeros. Que 7 millones sí están a favor del proyecto de la Cuarta Transformación. Ahora mudaron la pregunta hacia ese universo, ¿no? Ahora la interpretan así, y que el resto de millones de mexicanas y mexicanos no lo están. Eso me parece, pues, un error, un gravísimo error. Si nos queremos ir a la representatividad, en todo caso tendrías que agarrar la muestra como la que es. Tendría un margen de error proporcionalmente a como lo manejan las encuestas, de menos del 0.2%, del 0.2% de error. Entonces, me parece representativa de una sociedad que siente que las leyes no se aplican y que precisamente por eso era importante este ejercicio de consulta para decirle al Poder Judicial que queremos estar viendo investigaciones serias en contra, no solo de los expresidentes, sino de los integrantes del gabinete, de exgobernadores, expresidentes municipales. Me parece muy importante también una idea que se había compartido desde un inicio, pero que pues tuvo eco desde hace unos cuantos días en muchos medios de comunicación, el tema de las comisiones de la verdad. Establecer tribunales que puedan esclarecer qué sucedió para poder escribir la historia de México de una manera mucho más veraz, mucho más transparente, más acercada a la realidad y tomando en cuenta siempre a las víctimas. Ahora bien, con tu segunda pregunta, querido Alberto, siempre yo lo he dicho desde que tengo el privilegio de tener espacios como este,
en medios de comunicación. Morena, como ustedes saben, es un partido relativamente nuevo, que ha tenido una participación pues muy reseñable en los, pues por lo menos en los 3 anteriores procesos electorales, pero de manera histórica en el 18 con la victoria del presidente de la República. Y al irse tanto el presidente de la República como muchos de los mejores cuadros de partido al gabinete, a las instituciones públicas, al equipo de Andrés Manuel López Obrador para gobernar, pues Morena se queda un poco, pues casi solito cuando inicia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el 18. Entonces, hemos tenido problemas muy serios de institucionalización de un movimiento que no solo contempla al menos de 1 millón de personas que están pues en el padrón electoral, dados de alta como militantes, sino a más de 30 millones de simpatizantes. Los mecanismos de participación en los cuales jugamos, porque nosotros decidimos someternos a las reglas del juego, no fueron siquiera establecidos por Morena, han sido establecidos por el antiguo régimen, votados de manera unánime, tanto por el PAN como por el PRI, cuando controlaban ambas cámaras, tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados, y entonces nos hemos tenido que someter en este momento a sus reglas. Lo que en este proceso de coyuntura se ha venido discutiendo es la posibilidad de que Andrés Manuel pues mande a la Cámara de Diputados o al Senado de la República como Cámara de Origen una iniciativa para poder hacer una reforma seria político-electoral. Pero ahora sí, ahí va la crítica. Desde mi punto de vista, hemos fallado no en el tema de formación de cuadros, porque hay un ejercicio muy serio encabezado por Rafael Barajas el Fisgón, por Pedro Miguel y por otras y otros compañeros en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, no en el tema de organización, por lo menos ahora evidente, lo tuvimos un momento con la renovación de la dirigencia, ustedes recordarán qué duro fue ese proceso, pero sobre todo es donde es más evidente la falta que hemos tenido las y los militantes de Morena, es en el tema de la movilización. Esas son las 3 patitas de un partido, ¿no? La formación, la movilización y la organización. Y en la movilización hemos fallado en llegar a los hogares de tantas y de tantos convencidos del proyecto de la Cuarta Transformación. Y también hemos fallado en comunicarle a un amplio sector de la sociedad que pues tiene otro tipo de nivel adquisitivo que nuestra base social, digamos clases medias altas, para poderles decir, ustedes están más cerca de las clases populares que de las clases altas, ¿no? Es decir, hemos fallado en convencer a los no convencidos y se ha convertido nuevamente en mucho autoconsumo. Ahora bien, sí ha habido un esfuerzo de parte de muchas y de muchos compañeros, me quiero incluir aquí de manera honesta, para tratar de comunicar todos los días, de manera incansable, qué es lo que está haciendo el gobierno federal, qué es lo que están haciendo nuestros gobiernos estatales, cuáles son nuestros valores y por qué desde nuestro punto de vista deberían convencerse de esos valores y sentirse representados en todos ellos. Ese es mi punto de vista, la crítica es sana en todo momento, pero creo que sobre todo en el tema de movilización hemos fallado, no en el tema de organización ni en el tema de formación, sobre todo en el tema de movilización, porque a veces pareciera que pues la gente va a ir a salir sola a votar, ¿no? Porque de pronto borramos la apatía que hubo durante mucho tiempo generada por los gobiernos neoliberales, en donde le hicieron creer a la gente que su voz no valía nada, y entonces creemos que ya la gente va a ir a votar, porque pues están convencidos del proyecto de la Cuarta Transformación y entienden la importancia de su voto, pero ya nos dimos cuenta que no es así, que necesitamos tener redes de movilización más serias, tener un esfuerzo más contundente para llevar a nuestra base social a votar
al igual que ha hecho la derecha, por ejemplo, en la Ciudad de México, la derecha es muy buena movilizando y no nada más lo hemos visto en México, sino en todo el país. El día de la jornada electoral, siempre la derecha saca casi al 90% de su base social, mientras nosotras y nosotros nos quedamos debajo del 10%. Imagínense ustedes qué trágico es. Sí, sí. Andrea Chávez, dos preguntas para cerrar. La una, en el proceso electoral pasado, pues vimos que había pues una especie de divorcio entre los legisladores de Morena y la dirigencia de Morena. Entonces, tuvimos entrevistas con algunos diputados, senadores, y no había una articulación entre legisladores de Morena con la base de Morena, con la dirigencia de Morena, y eso pues consideramos que también fue uno de los pues errores que se dieron también ahí, el no articularse, había más bien una especie de conflictos y divisiones. Ya vienes, te toca a ti. Ayer entrevistamos también a Omar García, que es otro joven legislador que entra también enfocándose también en la Comisión de Justicia, por ejemplo, y Derechos Humanos, y hay un mundo que tienen que enfrentar. Y uno de los escenarios, ahora sí que la siguiente estación, siguiente parada, la revocación de mandato. Eh, ¿Cuál es, desde tu punto de vista, el escenario? ¿Qué flancos hay que cubrir? Hay que empezar a trabajar. Ayer comentaba, si algo se ha especializado Morena, además de las divisiones internas, pues es que esas propias divisiones hacen que se duerman en sus laureles y de pronto cuando viene a ver, pues ya vienen ahí alguna serie de tropiezos que consideramos que no deberían de ser. Para ¿qué estás pensando? ¿Cuál es tu ángulo, tu mirada en este sentido, pensando en este escenario que parece largo, pero son solo 8 meses y viene lo de la revocación de mandato, entrando una nueva legislatura? Que ese es uno de los elementos que pensamos que habría que atender de manera pronta e inmediata. Déjame mejor lo voy a cerrar con esto, porque si no nos vamos a extender mucho. Pero ¿cuál es tu mirada ahí, Andrea Chávez? Sí, comentarte que en la izquierda las divisiones internas, como ustedes lo saben, siempre son más evidentes, ¿no? Porque la estructura no es vertical, sino es horizontal. Es decir, no somos el Acción Nacional, no somos el PRI, en donde hay jerarquías y entonces obedeces lo que tu mando superior te dice. Entonces, cuando hay una estructura sumamente horizontal, lo que sucede naturalmente son puntos de vista distintos, diferencias, pues que se han ido profundizando cada vez más en el quehacer de lo público, en el quehacer político de parte de muchas y de muchos compañeros que tenemos dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, que tienen una amplia trayectoria en la administración pública o desde los espacios legislativos, y algunas y algunos otros como su servidora, que apenas incursionamos, digamos, en esta materia. No siempre va a haber diferendos. Creo que esto, lejos de restar, suma, porque la diversidad que hay precisamente en el Movimiento de Regeneración Nacional es lo que lo hace tan plural, tan incluyente, tan honesto al escuchar las distintas peticiones que hay a lo largo y ancho de esta tan heterogénea República Mexicana. Eso por una parte. Perdón, nada más aquí sobre esto que está señalando, Andrea. Pues la designación de candidatos y candidatas pues no necesariamente fue muy horizontal, ¿no? Se dio más bien muchos dedazos por parte de la dirigencia. Claro. Pues como siempre pasa cuando juegas las reglas del juego que tú no pusiste, me remito un poco a lo que decía, ¿no? Hay espacios escasos, son escasos los espacios. Creo que hay en muchos estados una crítica pues bastante fuerte y desde mi punto de vista que habría que atender de parte de muchas y de muchos cuadros valiosos, sobre todo jóvenes que no pudieron participar en este proceso electoral porque pues se prefirió a quien tenía el apellido, se prefirió a quien venía de una formación política pues de otro partido. Es decir, sí se castigó ciertamente a la militancia. Ustedes saben que los espacios son escasos. Yo lo viví, yo puedo decirles, lo viví, viví el duelo de no poder ser candidata a diputada federal por un
Distrito Federal, es decir, uninominal, por la vía uninominal, pero creo que al jugar estos juegos que no hemos puesto nosotros, sus reglas no las hemos puesto nosotras y nosotros, pues naturalmente adquieres muchas de las viejas prácticas y hay que irnos deshaciendo de esas viejas prácticas, sacudiéndonoslas y democratizar la selección de las candidaturas. Esa podrá ser una discusión que habremos de tener quizás en otro momento, Ernesto. Es muy importante. Necesitamos seguir conversando de eso, seguir denunciando lo que pasó en muchos estados y seguir acompañando a nuestra militancia que ha construido este partido con sus manos, de la mano también de Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos años. Pero sí decir que estas diferencias que se han dado últimamente, sobre todo en las entidades federativas, porque no todo es la Ciudad de México, luego nos olvidamos de las otras entidades federativas, estamos como estructurados de manera muy centralista y solo volteamos a ver a lo que sucede en la Ciudad de México, pero lo que ha sucedido en los estados es que pues naturalmente hay diferentes maneras de ver la vida, hay cosmovisiones distintas, producto de experiencias también distintas y creo que necesitaríamos empezar a ponernos líneas comunes, establecer lugares en los que sí coincidimos para construir juntas y juntos un proceso que nos convoque a militantes y simpatizantes que serán próximamente militantes, pues porque estaremos muy cerca de abrir el padrón para poder pues involucrar a las y los simpatizantes en Morena. Ahora bien, recordarles que el revocatorio de mandato está legislado también en la Constitución, en el mismo artículo que la consulta popular. Este es el artículo 35 constitucional. La consulta popular está en la fracción 8ª y el revocatorio de mandato está en la fracción 9ª. Es muy similar, es una consulta también popular en donde nos preguntan y nos van a preguntar si queremos o no que siga el presidente de la República ejerciendo como presidente de la República, pero hay requisitos completamente distintos a los que hay para la consulta popular. Es decir, para la consulta popular necesitamos una de tres cosas. Pueden ser una de estas tres siguientes cosas. El 33% de alguna de las cámaras legislativas, esto es Cámara de Diputados o Senado de la República, la solicitud del presidente de la República o la recabación de las firmas de al menos 2% de la lista nacional, esto es del padrón electoral de quienes tenemos INE o IFE en el país. Esta última consulta llega con amplia legitimidad para hacer una consulta popular organizada por primera vez por el Instituto Nacional Electoral, la primera consulta popular constitucional, se pudiera decir, porque se abrieron las tres vías. Se juntaron estas firmas necesarias, el 2% de estas firmas necesarias por el comité promovente, uno de ellos, por supuesto, Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa Guerrero, que estuvo entonces el día de ayer, que será mi compañero de bancada, junto con Ariadna Baena, también sobreviviente de desplazamiento forzado, con esfuerzos de Pigmenio Ibarra y de muchos compañeros, Alina Duarte, entre otros. También se solicitó por la Presidencia de la República y también los diputados y las diputadas estaban organizadas para en el momento en el que fuera necesario presentarse el 33% de la Cámara para solicitarla. Ahora bien, en el tema del revocatorio de mandato, la ley, estoy hablando de la Constitución porque, ojo, no hay una ley reglamentaria del revocatorio de mandato, a diferencia de la consulta popular. Esto es, en la Constitución se establecen los derechos y las obligaciones, pero los procedimientos para hacer valer estos derechos y para exigir el cumplimiento de esas obligaciones se hacen a través de las leyes federales, de las leyes reglamentarias. Entonces, tenemos una ley federal de la consulta popular y todavía no tenemos una
ley federal del revocatorio de mandato. Hace unas cuantas horas, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, el doctor Ricardo Monreal, dijo que ya estaban trabajando el tema de la negociación de la ley federal de revocatorio de mandato. Pero lo que se dice es lo siguiente, que se va a solicitar, después de terminado el periodo, el primer periodo, entendiendo que hay dos grandes periodos en la gestión del presidente de la República, 2 de 3 años, es decir, lo partimos a la mitad, inicia el segundo trienio el 1 de diciembre, que es el día que él tomó protesta en 2018, y a partir del 1 de diciembre tenemos que contar 3 meses para que se recaben otra vez firmas, pero que en esta ocasión cumpla con el 3% de la lista nominal. No el 2%, sino el 3%. Una vez llegada esta fecha, el 1 de diciembre, el INE tiene que sacar la convocatoria, es decir, cuáles son los requisitos que va a solicitar ahora para recabar estas firmas, ponernos Morena, ponernos los simpatizantes de la Cuarta Transformación las pilas para recabar estas firmas, porque ha sido una de nuestras principales banderas la participación directa, y cómo no lo sería entonces el revocatorio de mandato, ponernos las pilas para podérselas llevar al INE, que las pueda avalar y entonces hacer posible en marzo, que sería pues justo después de estos 3 meses para recabar las firmas, el revocatorio de mandato. Yo creo que en esta ocasión sí van a participar más mexicanas y mexicanos, porque pues ya no tendremos a un Vicente Fox, a un Felipe Calderón, a los medios de comunicación tradicionales, al INE llamando a no participar, sino tendremos un llamado a participar a favor del no, lo que a mí me hubiera gustado ver en esta consulta popular, ¿no? Eso hubiera sido más democrático, una campaña llamando a participar, pero a favor del no. Yo no me aventuraría a decir que en el revocatorio de mandato seguro que alcanzamos el 40% de participación. Yo creo que es a lo que tenemos que aspirar. Dijo justamente el día de ayer el presidente de la República que él le solicitaría a las cámaras legislativas que bajaran el 40% de participación para que fueran vinculantes pues los resultados de este revocatorio de mandato y de las consultas populares que vendrán por los siguientes años, y esperemos que pues ya de manera mantenida en la historia de México. Y me parece muy valiente y hay que reseñarlo y hay que decirlo. Imagínense que el presidente de la República, quien está próximo a someterse a un proceso de revocatorio de mandato, solicite se baje este 40% de participación para que sean vinculantes los resultados del mismo. Entonces, yo creo que no es un llamado de atención en el sentido de hubo baja participación en la consulta popular, todo lo contrario, a mí me parece una gran alegría que hayan salido 7 millones de personas a votar, a pesar de todo esto que ya dijimos que sucedió previo y el día de la consulta popular impulsado por el INE y en muchas ocasiones por los poderes fácticos, pero sí nos tenemos que poner las pilas también para convocar, para movilizar el día de la recabación de firmas en esas semanas y por supuesto el día del revocatorio de mandato, para que si el resultado del revocatorio de mandato es que se mantenga Andrés Manuel López Obrador, nuestro deber como partido es que pueda hacerlo con una amplia legitimidad, es decir, que gane por mucho el sí y que sean vinculantes sus resultados para que pues no le demos más comidilla a la derecha y a los partidos opositores y a nuestros disidentes, ¿no? Eso sería. Pues sí, mucho que discutir y todavía un camino muy cuesta arriba en algunos aspectos y sobre todo, como bien dices, diputada Andrea Chávez, a ponerse las pilas. Pues muchas gracias por acompañarnos en Momentum y por esta entrevista que es muy esclarecedora en términos de lo que sigue, lo que hay que hacer para llegar a la siguiente aduana,
que es en marzo de 2022. Y después la siguiente aduana son 6 gubernaturas, imagínense, luego, y después de las 6 gubernaturas, 2 gubernaturas en el 23, una de ellas la más importante, que es la del Estado de México. Así que sí, a ponernos las pilas. Muy bien, Andrea, pues gracias por tomarnos la llamada, gracias que nos dejaste que te desmañanáramos, que andas allá en Juárez con 2 horas menos, así que te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Andrea. Un fuerte abrazo, Ernesto, Alberto, muchas gracias a Rompeviento. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, chao.